Domenico Tiepolo, Escena de Carnaval, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 79 por 108 centímetros. Giovanni Domenico Tiepolo nació en 1727, probablemente en Venecia. Su padre, Giovanni Battista Tiepolo, fue, con gran ventaja, el más famoso de los tres pintores de la familia, conocidos como los más puros ejecutantes del estilo rococó italiano. Pero Domenico, que es llamado Giovanni Domenico Tiepolo para distinguirle de su padre, fue un artista considerable por derecho propio. Ayudó a su ilustre padre en muchas realizaciones artísticas, aunque los frescos de Domenico, realizados en 1757 en Villa Valmarana, muestran que tenía una técnica distinta a la de su padre. Pintaba con más realismo y también con mayor ironía. Su padre se especializó en la descripción de temas alegóricos, pero Domenico lo hizo en escenas de carnaval, llenas de payasos y de máscaras, aristocráticos y originales. En 1750, Tiepolo padre y sus dos hijos, Domenico y Lorenzo, abandonaron Venecia para ir a Würzburg, Baviera, donde recibieron el encargo del príncipe obispo Karl Philipp von Geiflau de decorar el techo del palacio arzobispal, uno de los más bellos ejemplos del estilo rococó alemán que existen en el mundo. Los Tiepolo permanecieron en Würzburg hasta 1753 y pintaron frescos para la escalera, así como varios retablos. Se sabe que cierto número de pinturas, incluido un amplio grupo en Londres, fueron realizadas por Domenico, pero otras obras que se le atribuyen han sido objeto de controversia. También se sabe que realizó apuntes de las pinturas de su padre. Domenico murió en 1804. Los Tiepolo fueron los más grandes pintores decorativos del siglo XVIII y se cuentan entre los mejores de todos los tiempos. Recibieron el don de una fantasía inmensa, así como de una gran energía física, y sus ideas caprichosas, brillantes, adornan villas, palacios e iglesias de Venecia, de Milán, de Verona, de Würzburg y Madrid. Estos grandes artistas venecianos fueron los últimos maestros de la vieja tradición veneciana de pintura, al estilo de los Tiziano, Tintoretto y Veronés. Esta tradición fue revivida por los Tiepolo casi un siglo después de la muerte del Veronés. Los Tiepolo fueron también los primeros maestros de una nueva tradición y su influencia llegó incluso hasta Goya. Su gran innovación fue el triunfo sobre el espacio mediante el uso de luz muy viva y de combinaciones ligeras de colores que dan la ilusión de que se están viendo figuras volantes en el diurno cielo azul. Su sensación de fuerza, de movimiento y de color fue lo bastante grande como para dar un nuevo impulso al arte occidental, elevando el espíritu tanto del hombre como del arte por medio de las fantasías más sensuales, idealistas y agradables. En Escena de Carnaval, Tiepolo describe a unos juerguistas descendientes de los acartonados nobles retratados un siglo antes por el Veronés, antes unos decorados llenos de pompa. En lugar de divertirse en los grandes palacios, han trasladado la fiesta al exterior, se han puesto las máscaras y continúan la tradición veneciana de alegría y esplendor. Boucher, Le Repos de Diana, 1742, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 58 por 75 centímetros. François Boucher nació en París en 1703. Hijo de un oscuro pintor decorador, a los 17 años de edad ingresó en el estudio de François Lemon. Al principio de su carrera, Boucher realizó grabados inspirados en los cuadros de Watteau. Ganó el Prix de Roma de la Academia Francesa cuando tenía 20 años. 8 más tarde, fue elegido miembro de la Academia y posteriormente llegó a ser su director. La visita de Boucher a Roma, de 4 años de duración, que formaba parte tradicional del premio, no empezó hasta 1727. En Roma adquirió y recibió la influencia del gran artista decorador Tiepolo. Regresó a Francia en 1731 y en 1733 se casó con una joven de 17 años que se convirtió también en su modelo favorita. Ella es la Diana y la Venus de la mayor parte de sus cuadros. Aparte de sus pinturas, con las que ha alcanzado mayor fama, Boucher ilustró muchos libros, hizo los dibujos para tapices de Beauvais y de Gobelin, y diseñó y decoró porcelanas de Vincennes y de Sèvres. Boucher fue amigo personal, maestro y protegido de Madame de Pompadour, favorita del rey Luis XV. Poseedora de un infalible instinto para la belleza, ella ejerció una grande y benéfica influencia en las artes durante los 20 años de su reinado.
Madame de Pompadour desempeñó un papel primordial en la elección de Bouguer como primer pintor de la corte del rey. Convertido en el pintor más popular y conocido de su época, Bouguer vivió y siguió pintando hasta 1770. François Bouguer, trabajando según el espíritu de su tiempo, representa la culminación del gusto francés en el siglo XVIII. Fue el primer pintor de la corte y árbitro de la moda. La inventiva de Bouguer aportó una nota nueva en la pintura europea y su obra señala el punto culminante de la tradición rococó francesa. Bouguer introdujo unas tonalidades más ligeras y alegres, sobre todo azules, pálidos y rosas, en las tapicerías y pinturas decorativas. Bouguer recibió el encargo de Madame de Pompadour de realizar muchos de los decorados y cuadros para sus apartamentos en Versalles y su castillo de Bellevue. Bouguer realizó una inmensa cantidad de obras que iban desde las pinturas rococó de gran efecto decorativo hasta las rústicas escenas de exteriores. También se especializó en atractivos temas mitológicos como Le Repos de Diane, que tuvo un éxito inmediato al ser exhibido en el Salón de 1742. El cuadro representa a la diosa Diana descansando después de la caza, sentada sobre tejidos de seda y con unas perlas. La pintura tiene una gracia y un encanto sensual que le dan una calidad delicada de camafeo. Chardin, La bendición, 1740, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 49 por 40 centímetros. Jean-Baptiste Siméon Chardin nació en París en 1699. Su padre fue maestro carpintero y fabricante de billares. Chardin estudió en el gremio de San Lucas y también con Pierre-Jacques Cassé, pintor de murales. Al cabo de 2 años fue a trabajar con Noël-Nicolas Quipel, pintando pequeños detalles en los lienzos mayores de este. Esta labor resultó básica para la formación del estilo de Chardin. Como ayudante del pintor de la corte, J.B. Van Loo, ayudó a restaurar las pinturas de la Gran Galería de Fontainebleau. Chardin llamó la atención por primera vez con un letrero realizado para el consultorio de un médico. En vez de los símbolos habituales, pintó una escena callejera en la que un hombre, herido en duelo, es curado por un cirujano. Después de un periodo de naturalezas muertas, Chardin realizó una serie de signerías, estudios de monos con ropa humana dedicados a actividades humanas. Hacia 1732 se aventuró a realizar obras en las que había figuras situadas en interiores que, en esencia, no eran más que extensiones de su anterior fase de naturalezas muertas. Combinando el poder de la observación con el humanismo, sus cuadros fueron adquiridos por gran variedad de personas, desde Luis XV hasta artistas contemporáneos. Los críticos de su tiempo le trataron favorablemente, ensalzando su originalidad y su habilidad para pintar escenas vulgares sin caer en el sentimentalismo. Admitido en la Academia en 1728, fue nombrado consejero en 1734 y actuó como tesorero de 1752 a 1774, introduciendo notables reformas económicas. En su vejez, Chardin abandonó la pintura al óleo en beneficio del pastel a causa de sus dificultades de visión. Falleció en París en 1779. El logro supremo de Chardin fue su captación de la poesía de los objetos. Convirtió las naturalezas muertas en uno de los temas de pintura más importantes de Europa, hasta el extremo de que el arte moderno se ha ocupado extensamente de ello. Su concepto de la naturaleza muerta influyó también profundamente en otros géneros, incluida la pintura de figuras y de paisajes. Pese a vivir en una época de esplendidez y de decadencia, contemporáneo de Madame de Pompadour y de Bouguer, y maestro durante algún tiempo de Fragonard, Chardin permaneció sin embargo apartado de la imagen rococó de sus tiempos. Pintó lo que veía, el encanto esencial de la vida cotidiana y escenas íntimas en hogares apacibles. La bendición reconstruye de manera creadora las formas de Vermeer, de Hodge y de Bosch, por medio de un ingenioso y sutil uso del modelado del color y de la luz, consiguiendo lentamente con delicadas pinceladas que forman una superficie uniforme. En este cuadro existe una calidad ingenua, lo mismo que en todos los interiores de Chardin. Las personas aparecen naturales, como sin darse cuenta de que están siendo pintadas. Estas obras poseen su propia clase de atmósfera que crea un ambiente tranquilo y amable y que baña a los sujetos en una luz suave y uniforme. En sus últimos años, Chardin volvió a la naturaleza muerta, consiguiendo unidades de forma sólida y de color en condiciones atmosféricas especiales. Estas formas,
que a menudo tardaba días en preparar, se basan primariamente en las obras de los venecianos, de Velázquez y de los pintores holandeses especializados en naturalezas muertas y en escenas costumbristas. Fragonard, la carta de amor, hacia 1776, Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 83 por 67 centímetros. Jean-Honoré Fragonard nació en Grèce, en el sur de Francia, el año 1732. Su familia era de origen italiano. A la edad de 18 años, Fragonard se trasladó a París, donde fue alumno del famoso pintor Boucher, cuyos cuadros copió a menudo mientras desarrollaba su propia personalidad artística. Solo 2 años después de su llegada a París, obtuvo el Prix de Rome. Durante un viaje por Italia, se sintió menos impresionado por los grandes maestros como Rafael y Miguel Ángel que por la obra de artistas decorativos menores. Su propio estilo se vio exaltado por su apreciación del arte de Italia y de Holanda. Hacia 1765 se dedicaba a pintar paisajes decorados y escenas de la vida diaria. Tomó la atención de los más importantes patrocinadores del arte, quienes le pagaron espléndidamente para que decorase sus hogares. Entre esos clientes había notabilidades como Madame de Pompadour. Después de su matrimonio en 1769, las pinturas de Fragonard se fueron haciendo cada vez más decorativas. Tras el inicio de la Revolución, huyó de París, sabiendo lo que le ocurría a la gente bajo la protección de la aristocracia prerevolucionaria. Cuando regresó a París, el gusto artístico de la época había sido radicalmente cambiado por la Revolución. Murió olvidado de todos en 1806. El estilo de Fragonard es el compendio de una época. A diferencia de Watteau, que sentía una silenciosa comprensión por las superficialidades del período, Fragonard se complacía en esa superficialidad y tempranamente fue incapaz de una expresión solemne o sencillamente de una expresión profunda. Tipificó el optimismo, la frivolidad y la perfecta educación de esa parte de la sociedad que le protegía. En su época, la intención del pintor era complacer la vista, no promover tempestades en el alma. Para Fragonard, el arte era esencialmente decorativo. La superficie de las cosas era importante, lo mismo en arte que en la vida de la gente a la moda. Fragonard dio vida a esas superficies con una técnica extraordinaria. Rehusó interpretar literalmente a sus modelos. En cambio, les dio una vida chispeante al sacarlos de su forma inmóvil por mediación de su toque prodigioso y de su afortunado uso del color. A diferencia de Chardin, que utilizaba modelos de la vida cotidiana para fines específicos, Fragonard los empleaba para decoración. En la carta de amor, la joven, el perro y el cortinaje y la luz sorprendente que penetra por la ventana y que lo transforma todo, forman una unidad púdica en la que la superficie posee una especie de belleza lírica. Se trata de un lirismo que no depende ni del pensamiento ni de la emoción. Provoca la satisfacción visual sin demasiadas complicaciones.